Faltan 20 minutos para las 11 de la mañana. El próximo domingo, el 18 de noviembre, unos 14.000 médicos de todo el Uruguay deberán votar en un plebiscito sobre un código de ética elaborado por el Colegio Médico del Uruguay, de reciente conformación, y que, de ser aprobado en ese plebiscito, ese nuevo código de ética pasará a regir el accionar de los médicos en Uruguay. Para hablar de este tema está en línea con nosotros la doctora Inés Vidal, prosecretaria del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Por qué se realiza este plebiscito? ¿Cómo se llegó a esta instancia? Bueno, en el año 2009 se aprobó la ley que obliga a la colegiación de los médicos en forma obligatoria, y esta prevé que en el transcurso de cierto tiempo se elaborara un código de ética para regular el accionar de los médicos ajustado justamente a esas normas éticas. La ley prevé entonces que después de un proceso que siguió el Consejo Nacional de elaboración de un código que se basó obviamente en precedentes anteriores con agregados más modernos, se pusiera a disposición de los colegas que hicieron sugerencias y aportes, que fue discutido en todo el país, y una vez completado el anteproyecto, la ley prevé que sea sometido a plebiscito y que es obligatorio por otra parte, y que es aprobado por un 35% de los médicos colegiados. Quiere decir que el plebiscito del próximo domingo es de voto obligatorio para todos los médicos. Para todos los médicos, sí. ¿Estén o no afiliados al colegio médico? ¿Cómo? ¿Estén o no afiliados al colegio médico? Que la afiliación al colegio médico es obligatoria. Justamente la trascendencia que tiene la ley de colegiación es que obliga a los médicos a afiliarse al colegio y a cumplir un código de ética, lo que es una satisfacción para los médicos porque es una larga aspiración de autorregulación y de promover una calidad de asistencia y un profesionalismo que implica justamente que los profesionales, que la mayoría creo que actuamos con vocación y ajustados a la ética, podamos regular y separar la paja del trigo en el caso de aquellos profesionales que no cumplan con este código, ¿verdad? Doctora, ¿hoy no hay un código de ética que rija el trabajo médico? La gran diferencia de este código es que tiene fuerza de ley, es decir, tiene sanción legal, es decir, es coactivo. Los códigos previos que le habían hecho las gremiales médicas, como la SMU y la FEMI, tenían, eran orientativos, educativos, y en el caso de que los colegas se aportaran de los mismos, existía lo que podíamos llamar una sanción moral, podían ser amonestados con los gremios, pero jamás se alcanzaba a influir en su ejercicio. Este código permite que aquellos colegas, que repito, creo que son la minoría, se aparten de la ética, puedan ser amonestados. Hay un tribunal de ética que acabamos de elegir, que va a ser justamente quien cumpla con el análisis de los casos que sean denunciados de colegas que se aparten a la ética, y por primera vez en la historia del Uruguay van a poder ser sancionados los médicos en el ejercicio de su profesión, desde sanciones de pequeñas amonestaciones hasta incluso suspensión del ejercicio. Y esta es la gran novedad, que esto va a tener fuerza de ley. ¿Quién elaboró este código de ética? Bueno, el Consejo Nacional, que tenía por ley la función de generar este código, designó una comisión de expertos coordinados por un miembro del Consejo, que es el doctor Oscar Cluset, que también es un experto en ética médica. Los doctores de Spali, Gateño y Lombardi trabajaron sobre la base de los códigos del SMU, la FEMI, pero también de la Academia de Medicina, y anteproyectos también como de Argentina, Brasil, España, y sobre todos esos elementos hicieron una propuesta que circuló por entre todos los médicos del país. Hubo aportes desde instituciones a individuales, y esta comisión de alguna manera los estudió, los sopesó, y presentó al Consejo Nacional un proyecto en borrador, que el Consejo Nacional terminó aprobando con ajustes. Por supuesto también contamos con análisis de abogados para que fuera ajustado a las leyes del Uruguay. Y ese resultado del trabajo final es el que se pone a plebiscitar el próximo 18. Ahora, el Código de Ética fue elaborado por los propios médicos. Totalmente. No por personas, por fuera del ambiente médico. Para nada. Y esto yo creo que le da una enorme importancia y es un enorme compromiso para todos los médicos, porque la ley nos confiere la autorregulación, y es motivo también de orgullo y satisfacción, porque los propios profesionales médicos somos los interesados en promover el profesionalismo en su mayor relevancia, y de defender la calidad de la asistencia dentro del marco de la ética, porque digamos que este código ha sido analizado y tiene mucho más deberes
que derecho para los médicos, porque es el derecho más importante que contempla el Código es el de ejercer con independencia y libre de coacción, en el sentido de que muchas veces los médicos son coaccionados por intereses o de tipo comercial o de tipo institucional o personal, es decir, ampara al libre ejercicio profesional independiente, pero sobre todo obliga al médico a digamos, a atender todo lo que son los derechos del paciente, de la sociedad, de todo lo que implica esta profesión. Es una profesión de servicio y una profesión que tiene un componente altruista que es ampliamente reconocido. Entonces, esta instancia de autorregulación yo creo que nos llena a todos de orgullo, porque nosotros somos los primeros que queremos elevar la calidad de la profesión y sobre todo lo que es el eje de la asistencia, que es la relación médico-paciente. Ahora, desde la visión del paciente, ¿no hace esto que luego los médicos sean juzgados por los propios médicos? ¿No vuelve esto más corporativo, digamos, al ambiente médico? Esa preocupación fue lo que retrasó la aprobación de este código de ética, que en todo el mundo existen colegios con códigos de ética, pensando que pudiera haber un mal uso de esa autorregulación. La garantía que tienen los uruguayos todos es que este código de ética va a ser finalmente refrendado, si lo aprobamos los médicos como es deseable, por el Parlamento. Es decir, que la última palabra como garantía para la sociedad la va a tener el Parlamento, porque si se aprueba, el 18 va a pasar a consideración parlamentaria. Y por supuesto los parlamentarios representan a toda la sociedad uruguaya, no solo a los médicos. Pero después, una vez que se aplique ese código, lo van a aplicar los propios médicos. Sí, sí. Ahora, si usted conociera el código y la población lo conociera, vería, como repito, que contiene mucho más obligaciones que benefician al paciente que derechos que puedan los médicos usar. Repito, el derecho más importante que consagra para los médicos es la independencia, obviamente teniendo en cuenta los protocolos científicos internacionales, independencia de juicio, condiciones dignas de trabajo, claro. Y el derecho de conciencia, por ejemplo, para algunas prácticas. El resto del código habla justamente del humanismo, del deber de ser veraz con el paciente, de respetar, de no discriminar. Es decir, sería bueno que la población y el periodismo ojeara el código. Ahora le voy a preguntar cómo se puede acceder justamente al código, pero sí. Antes de eso le quería preguntar. Cuando un paciente siente que es víctima de un caso de mala praxis o que un familiar directo fue víctima de un caso de mala praxis, hoy en día recurre a la justicia convencional. La aprobación del código obviamente no impide las otras vías legales que tiene la ciudadanía. Está muy interesante su pregunta, porque justamente el colegio solo va a regular la ética médica. Claro. La mala praxis no va a entrar dentro de lo que son, las potestades del colegio, salvo que se incurran faltas éticas. Claro. Pero si son errores médicos que no impliquen problemas éticos, no van a ser del arbitrio del colegio. Es decir, van a seguir siendo juzgados por la justicia. Sí. Claro. Doctora, ¿cómo se puede acceder al código para leerlo antes de este plebiscito del domingo? Bueno, el lugar más fácil es en la página web del colegio, que es www.colegiomédico.org.uy, y ahí está, digamos, para ser leído, y después está siendo repartido a los distintos lugares de trabajo, las mutualistas, instituciones, academias, etcétera, para los colegas, para los profesionales de la prensa como ustedes o la sociedad, todo, la página del colegio se accede fácilmente. Se ingresa directamente en la página y se puede leer allí. Va a ser un plebiscito que donde va a haber dos boletas, ¿se puede votar a favor? Se puede votar por sí o por no. Por sí o por no. Por supuesto en blanco también. Por sí o por no a la reacción de este código. A este anteproyecto. Digamos, si no se está de acuerdo con este código en sí, se vota por no. Hay una papeleta que dice no. Hay una cosa que le quiero comentar. La ética médica nació con la medicina. Si usted piensa en el juramento hipocrático, era un código de ética, ¿verdad? Claro. Que decía Hipócrates, primum non nocere, que quiere decir primero que nada no hacer daño. Hablaba de que la medicina no tenía que tener fines de lucro. Hablaba del respeto a la vida humana. En fin, todas esas cosas y más y están recogidas en este código, que por supuesto es perfectible y en el futuro puede ser perfeccionado o ayornado. Pero me da la impresión de que recoge absolutamente los elementos fundamentales del profesionalismo médico. De manera que
esperemos que sea tan comprendido con los colegas y que sea un sí mayoritario, porque lo necesitamos los médicos, los pacientes y la ciudad uruguaya toda. Doctora, ¿cómo son los detalles prácticos del próximo domingo? ¿Dónde se va a votar? ¿Cómo hay que hacer para votar? Bueno, se vota de 9 a 19 horas con la cédula de identidad, hay que figurar en el padrón. La mayoría de los médicos están inscritos, si alguno no se inscribió puede hacerlo todavía en la página, a través de la página web del colegio o por teléfono. Aquellos médicos que no estén inscritos pero sean activos y no aparezcan en el padrón votan observados. Los que voten fuera de zona votan observados. En los circuitos, el plan circuital lo hizo la Corte Electoral y ya se va a divulgar, pero en Montevideo se vota en la Torre de Profesionales y en los distintos regionales del interior ya se va a tener la noticia en estos días. 76 circuitos ahí va a haber en todo el país. 76 mesas. Sí, yo no conozco los detalles, pero veo que usted sí. Sí, según el comunicado del Colegio Médico, van a ser 76 mesas receptoras de votos en todo el país. Como usted decía, se va a poder votar entre las 9 de la mañana y las 19 horas, las 7 de la tarde. Obviamente no va a haber solo mesas en las capitales del interior, porque son 76, obviamente. No, hay también en las ciudades no capitales. Va a haber muchas en varias ciudades del interior. Y se puede votar con la cédula de identidad. Es el único documento de identificación que se va a exigir en esa mesa para votar. Perdón, otro dato importante que agrega el comunicado es que aquel profesional que no vote sin causal justificada deberá abonar una multa que asciende a 5 unidades reajustables. Eso es exactamente, sí. ¿Los médicos retirados también tienen obligación de votar? No, los médicos jubilados no, solamente aquellos que hayan decidido inscribirse en el colegio médico, porque para los jubilados es opcional la pertenencia no al colegio. Aquellos médicos que hayan decidido pertenecer al colegio sí tienen obligación de votar. Claro. Doctora, para terminar, supongamos que se va a aprobar el domingo en el plebiscito este código. ¿Cuáles son los pasos a seguir y en qué plazo va a estar vigente? Bueno, como yo le decía anteriormente, si esto es aprobado, tiene que pasar al Parlamento. Sí. Sabemos todos que los tiempos parlamentarios son un poco más lentos que lo que uno querría y además viene ahora un receso, o sea que estimamos que va a ser muy difícil que pueda ser aprobado este año. Contamos con que los primeros meses del año que viene sea aprobado y los médicos contemos con esta autorregulación con fuerza de ley, que es lo que estamos hace mucho tiempo deseando. Le agradezco mucho estos minutos, estas explicaciones. No, por favor, ha sido usted muy amable. La doctora Inés Vidal es prosecretaria del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay.